Vamos a estar hoy iniciando el libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 1 de Santiago. El libro de Santiago es una carta, bueno, es una carta interesante, porque a diferencia a lo mejor de las, bueno, Hebreos también hace muchas referencias, pero las que habíamos venido viendo, Santiago escribe a personas con un trasfondo judío, pero él hace muchísimas, hace más de 40 referencias en tan solo 5 capítulos a varios versículos del Antiguo Testamento. Es una carta, pues podríamos decir que es bastante dura, porque no le da vueltas al asunto, sino simplemente como dice, si tú esto, pues esto, ¿no? Directo. Y es una carta también bastante práctica. Contiene algunos aspectos doctrinales, pero generalmente acaba con aspectos prácticos. Una de las cosas que me llamó la atención esta semana que estuve leyendo es que pudiera parecer, cuando vamos avanzando en los capítulos, que Santiago tenía alguna bronca con alguien rico, porque pareciera que le tira a los ricos pues con todo. Incluso el capítulo 5, si alguno de ustedes tiene titulitos en su Biblia, no sé si a alguien le sale el mismo titulito que dice contra los ricos opresores, ¿no? Ya quería hacer su marcha de 8M, pareciera, pero no es así. Vamos a ver que no es en sí con las personas, sino una condición en particular de la cual vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar en el capítulo número 1, y en este capítulo habla acerca, bueno, obviamente lo es porque así lo diseñó el Espíritu Santo, pero pareciera que se pusieron de acuerdo en cómo ordenar Santiago y el autor de Hebreos, porque termina hablando acerca de las pruebas en el capítulo 12 y 13 que leímos hace un par de semanas, y hoy va como continuar con esa idea acerca de las pruebas, de las tentaciones. Me gustaría iniciar con lo siguiente. Leímos capítulo 12 de Hebreos. Me gustaría que fuéramos tantito ahí para poder entender muy bien lo que vamos a hablar hoy. Dice, capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ténganlo en mente mientras leemos esto. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 2 de Santiago capítulo 1. Ahora, hoy, como les decía, vamos a estar hablando de estas pruebas, de estas tentaciones, cómo afrontarlas, qué es lo que espera Dios de nosotros. Pero en capítulo 12 nosotros estábamos viendo que estas pruebas o esta disciplina a la que Dios nos atraviesa, lo hace porque somos hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí? Ahora, les decía a los hermanos el miércoles que una pregunta que forzosamente deberían de haberse hecho, o deberían de hacerse, es que si leímos completamente el libro de Hebreos como lo hicimos, en el libro de Hebreos nos dice que Él perdonó nuestros pecados y que no se acordará más de nuestras maldades. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, si no se acuerda más de nuestras maldades ni de nuestros pecados, ¿por qué pecados y por qué maldades nos disciplina? Si ya no se acuerda de ellas. Y entonces decimos, bueno, sí es cierto, no había pensado en eso. Tenemos que pensar en eso. Y aquí quiero ir a lo siguiente, porque es muy importante. Hoy, el día, si quieres escuchar un poquito más de eso, tenemos grabado la predicación del miércoles, no la vamos a subir, pero va a estar en el Telegram, o se la puedes pedir a nuestro hermano Marco. Hablamos como más profundamente de esto. Ahora, aparte de muchas características que estuvimos viendo, una de ellas, acerca de la disciplina del Señor, la que es relevante para lo de hoy, es que la disciplina del Señor no es punitiva, no es un castigo. Eso te tiene que quedar muy claro. La disciplina del Señor no es un castigo, porque ¿cuál es la paga del pecado? Y dice la palabra que Él llevó nuestros pecados, y el castigo de nosotros fue ¿sobre quién? Sobre Él en la cruz. ¿Sí te acuerdas de eso? Entonces, la disciplina del Señor no es un castigo. Eso tiene que cambiar, porque si tú te merecieras un castigo, esa es la muerte.
Y no la física, sino la espiritual. Eso hace una gran diferencia en entender la disciplina que estamos viendo en el capítulo 12 y que vamos a ver ahorita en Santiago. Entonces, la disciplina del Señor tiene dos propósitos. Corrección, pero eso es cuando ya se quebrantó el mandamiento. Pero también prevención, mantenernos en sus caminos, ¿sí? Eso es algo muy importante que podamos entender. Ahora, vamos a leíamos Jeremías y Números, pero no, para no tardarnos nada, vamos a verlos. Si quieres anotarlo por ahí, Números 32, 23 y Jeremías 2, 19. En ambos capítulos menciona lo mismo. Tus maldades y tus pecados te alcanzarán. Es un principio, que es lo que está describiendo. Tú te acercas a Dios y le dices, Dios, perdóname, perdonado. Pero en serio, perdóname, de veras te perdoné en la cruz del Calvario, todo fue pagado, consumado fue. Presente, pasado, futuro, cuando entregamos nuestra vida al Señor. Tenemos que arrepentirnos, por supuesto, ese no es el tema de discusión. Pero Dios, ¿por qué estoy experimentando esto? ¿Me estás castigando? No, tus pecados te están alcanzando. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, ¿sí? Todo. Nuestros pecados, las consecuencias nos van a alcanzar, tarde o temprano. Algunos más temprano que tarde y algunos, como dice Timoteo, más tarde, pero va a haber consecuencias. Entonces, no es que experimentemos la disciplina, primero tenemos que ver, no es para castigar, sino es para corregir o para prevenir. ¿Cuáles son o qué son las consecuencias que experimentamos? Nuestro pecado. Las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. Jeremías y Números habla acerca de eso. Ahora, habiendo dicho esto, podemos ir ahora sí a Santiago para que podamos entender lo siguiente. ¿Podría leer alguien el versículo 1? Lo malo es de que pongan cocas que se antojan las papas, pero bueno. Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago no es el hermano de Juan, sino es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Misma mamá, diferente papá. Entonces es Santiago, pero muy interesantemente aquí no se presenta como el que tiene más como posibilidad de hablar, porque pues yo fui hermano de Jesús, no soy el chido, no habla de algo así, sino él se presenta como algo. ¿Cómo que se presenta? Ahora, hay algo muy importante aquí que quiero que notemos. Existe, que no es algo como actual, sino que es algo que está mucho entre la iglesia creyente de cristianos, ¿no? Esta parte o este mal entendimiento de lo que es Abba Padre. Decimos, sí, es que cuando es Abba Padre no es como papá, sino es papito, y yo le puedo decir papi, y no pasa nada si lo haces de esa forma, pero quiero que entiendas que Santiago, la base de su relación no era la familiaridad, sino era el siervo de Jesucristo. Eso es algo importante. Somos siervos de Jesucristo, somos hijos del Padre, pero somos siervos de Jesucristo. Hemos sido adoptados, pero somos siervos de Jesucristo. Ahora, la familiaridad no puede producir falta de respeto o abuso en la relación. Eso es algo importante. Estamos acostumbrados más como mexicanos, no, pues es que es mi compadre, él me va a ayudar. No es así con Dios. La familiaridad no implica la falta de respeto. Santiago, hermano de Jesús, pero él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No le dice mi compa Jesucristo o mi carnalito. Él dice y del Señor Jesucristo, porque antes de esa familiaridad estaba esa posición de servicio. Somos esclavos, entregamos su vida al Señor Jesucristo. Entonces esto es algo importante para lo que vamos a hablar. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a leer. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese de su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol,
Con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces volvemos a leer el versículo 2. ¿Alguien puede volverlo a leer? Y entonces nosotros como creyentes hacemos una diferencia entre la palabra prueba y la palabra tentación. Sabemos que Dios no tienta a nadie, pero sabemos que Dios puede probarnos. Ahora, es importante que como creyentes y personas que estamos estudiando la Biblia sepamos que la palabra que encontramos aquí es exactamente la misma. No son palabras diferentes. Por supuesto, tienen connotaciones diferentes y el autor y los judíos a los que estaba dirigido entendían la diferencia. Existen este tipo de palabras, que obviamente no es el caso, pero este tipo de palabras en español, que son las homógrafas, ¿te acuerdas? Es la misma palabra, pero tiene significados diferentes, como uno, número uno, o me uno, y entendemos que es la misma palabra, pero tiene significados diferentes o aplicaciones diferentes. Es algo similar esto, pero en el español tenemos dos palabras para describirlos. Y quiero como que lo dejemos claro. Tentación como propósito tiene la destrucción del ser humano, la destrucción del creyente. Eso es lo que hace Satanás. Prueba tiene como propósito la edificación del creyente. Eso es lo que hace Dios. ¿Son situaciones diferentes? No, es la misma. Solamente que el propósito de Satanás es uno y el propósito de Dios es otro, con la misma circunstancia. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Va a depender de a quién estamos escuchando. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, primera cosa que dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque una persona tendría o podría sentirse contento porque está siendo probado. Pregunta importante: ¿por qué? ¿Por qué me voy a sentir? Porque tenemos que echar mano de lo que ya estudiamos, Hebreos capítulo 12. Aquí nos dice capítulo 12, versículo 8, que si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El hecho de que Dios pruebe nuestro corazón nos hace y nos habla de que Él nos ha adoptado como hijos. Entonces, ¿por qué te tendrías que sentir contento? Número uno, porque te considera hijo. Segunda cosa que ya también vimos, que juntamente con la prueba viene ¿qué? Entonces Él ya te ha capacitado o está mostrándote la salida. Otra cosa importante que dice, que Él no te dejará ¿qué? Ser probado, ser tentado mucho más allá de lo que parece. Entonces, hay un límite establecido. Entonces, existe un propósito, y aquí nos menciona el primer propósito. No es el único, y es el que generalmente nos acordamos, pero no es el único. Y hay uno que a mí me gusta aferrarme más, que vamos a ver más adelante. El primero, sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? ¿Qué es lo que produce? Ahora, ¿qué es lo que aquí nos menciona que está siendo probado? Nuestro aguante, nuestra fe. Entonces, recuerden, hay ciertas áreas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, que son débiles, pero es donde entra la fe. La fe, como veíamos en el capítulo 11 y 12, para reaccionar a pesar de nuestras limitaciones. Esta prueba que Dios trae, recuerda, ¿está probando qué? ¿Y la fe es algo físico o es algo espiritual? Es algo espiritual que tiene un efecto en lo físico. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia, ¿cómo deberían de ser? Primeramente, y que tienen un efecto en la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, estamos hablando que Dios lo que está probando es nuestra fe. Y la forma en la que tenemos que reaccionar es una manera congruente a esa prueba. Es decir, a través de las herramientas que Él nos ha dado espirituales, ¿sale? Entonces, lo que quiera que recordemos es que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que produce? Y dices, pues yo no quiero ser paciente, Dios. Yo la verdad no quiero. Pero primera cosa es que nos vuelve pacientes. ¿Para qué es la paciencia? Para esperar, para aguantar más, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, muchos tenemos la idea que las pruebas son únicas. Como con la vacuna del COVID pasó, ¿no? Al principio decías, no, pues una sola ya, y después ahorita ya van como una colección de 15 diferentes, o no sé ni cuántas van, y sigue saliendo una cada año. Las pruebas
Primera cosa, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice sí, dice cuándo. ¿Porque va a haber pruebas? Sí. Una, ¿quién lleva una prueba? La vida es en sí una reacción a circunstancias adversas. Esa es la naturaleza de la vida. Es probar nuestros sentidos. Digo, cuando nacemos, la primera prueba es si nuestros pulmones resisten el oxígeno, el llanto, el estrés de la situación. Toda la vida es enfrentarnos a diversas pruebas para las cuales nuestro cuerpo está capacitado y para las cuales nuestra fe está siendo capacitada. Entonces la paciencia es para que las próximas pruebas las enfrentes más relajado, con una cara diferente. ¿Qué es lo que sucede? Y algunos de ustedes me lo han compartido, yo mismo lo he pasado. Que viene la segunda y digo, no, pues nomás no entendí la primera, porque reaccioné hasta peor. Y ahí va la tercera. Y el propósito es que conforme siguen viniendo estas diversas pruebas, podamos reaccionar de manera diferente. Y si seguimos reaccionando igual, pregúntale a Dios qué es lo que tienes que hacer porque no has entendido. Pero es importante, versículo 4, ¿qué es importante? ¿Lo puede leer alguien? Sin que os falte cosa alguna. Es importante, para que se diga que se desarrolló paciencia, que la prueba pase. ¿Te ha pasado que te falta para completar la luz? Y ahorita vamos a ver de esto, pero y llegan el día y ya van a dar las 12 y ya está fuera el Señor que te va a cortar la luz y Dios, ¿por qué? Y cuando ya te la van a cortar, cae un depósito, alguien te presta. Y si hubiera aguantado 5 minutos más, si hubiera aguantado 1 minuto más, si no hubiera abierto mi boca. Es importante que estas pruebas tengan una obra completa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Viene la prueba. ¿Y qué le pedimos a Dios? Quítala, ¿no? Muy espiritual los que dijeron paciencia, está bien. Pero general, bueno, por lo menos yo digo, Dios, casi me veo como Jesús. Si pudiera pasar de mí esta copa, me quiero ver muy espiritual. Pero buscamos que la prueba sea quitada. Cuando tenemos que entender, yo la estoy trayendo. Por supuesto, puede haber casos en los que Dios puede quitar la prueba. Pero tenemos que entender que las pruebas son traídas por Dios para que tengan o produzcan algo. Entonces es necesario que seamos expuestos totalmente para que pueda haber un fruto. Entonces yo te animo a que si estás ahorita en prueba, o a lo mejor va a empezar tú dices, no lo rechazo, no lo puedes rechazar, hermano. Si va a llegar, a lo mejor el primer impulso va a ser Dios quítalo, pero que busquemos que haya esa obra completa, que se cumpla el propósito. A lo mejor podríamos orar como Dios, que entienda más rápido. Eso sería un poco más eficaz. Ahora, versículo 5. ¿Lo puede leer alguien? Y entonces existe un problema que algunos tenemos cuando estamos en una prueba. Ahora, pensamos en prueba y muchos, no, pues enfermedad, falta de dinero, pero a veces son simplemente decisiones que hay que tomar y que no sabemos qué hacer. Sea decisiones o que sea que no sabemos cómo reaccionar a lo que Dios está trayendo a nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si no sabes qué hacer, ¿qué? Primero nos describe que es falta de sabiduría. Si no sabes qué hacer es falta de sabiduría. ¿Pero qué puedes hacer? Pídele a Dios. Ahora, encontré este versículo, bueno, no que lo encontré, ahí estaba, ¿no? Pero vamos a Proverbios. He encontrado cantidad de ocasiones que muchos dicen, es que no sé qué decidir, o no quiero equivocarme, o no quiero pecar contra Dios. Bueno, vamos a Proverbios 11. ¿Lo puede leer alguien en el versículo 3? Cuando en el pasado, en estos tiempos, querías una decisión. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Voy para acá o voy para allá? Lo que generalmente, cuando realmente estabas conflictuado, tenías que hacer es hacer un largo viaje a Jerusalén o a donde hubiera un sacerdote y tenías que acercarte a él y tenías que exponerle tu caso. Él buscaba la voluntad de Dios, preguntaba, pero lo que generalmente hacían es que ellos tenían este peto con las piedritas y todo eso, pero también tenían un instrumento de cual es bastante raro leer y saber que se tenía, porque eran unas piedrecillas, era un algo llamado Urim Turim, y ellos buscaban a Dios o buscaban respuestas acerca de asuntos difíciles a través de esto. Cómo funcionaban,
¿Cuál era el propósito de eso? No es del todo claro. Pero ellos tenían que acercarse al sacerdote. Ahora, el que tenía estas piedrecillas era únicamente el sacerdote. Entonces, tenías que hacer cita con él y que te pudiera atender. Y posiblemente, como en el Seguro Social, para cuando te daban la cita ya estabas hasta enterrado, ¿no? Eso era en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que sucede mucho el día de hoy? Que a veces nos quedamos en esa misma idea, que tengo que preguntarle a alguien. ¿Recuerdas lo que estuvimos estudiando en Hebreos? Dice que iba a llegar el día en el que ya nadie tendría que enseñarle a su hermano. Dice, porque yo pondré mi voluntad, mis leyes en tu corazón. ¿Cuál es la profecía que nosotros vemos? Ahorita se me olvidó, es el profeta Amós, pero bueno, dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Pedro cita esta profecía en el libro de Hechos, sobre toda carne. Entonces, Dios derrama de su espíritu, Dios graba su voluntad y sus leyes en nuestros corazones, y por lo tanto existe la posibilidad y la capacidad del creyente a no tener que ir a consultar a alguien, sino consultar a Dios. Entonces, me gustaría que pudiéramos entender o ver esta parte aquí. No pierdan Proverbios, Santiago. No sabes qué hacer en el momento de las dificultades, pero tienes que hacer algo. Primera cosa que te recomiendo, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Pregunta a Dios. Si no sabes qué hacer, no elijas a lo loco. Primero pregunta a Dios. Entonces, aquí vemos el primer y el paso más indicado. Pide sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? Dios ha descrito varias formas para encontrar esta sabiduría. La primera, en la multitud de ¿qué? De consejos. Hay seguridad o hay sabiduría. Ahora, ¿qué son? Consejos, no son decisiones. Cuando no sepas qué hacer, puedes preguntar a personas que tienen madurez en el Señor, que están cercanas al Señor. Ojo, no le preguntes al chicles que anda por atrás. Pregúntale a alguien que esté buscando al Señor. Ahí hay sabiduría. Pero es eso, un consejo, no es todo. Siguiente cosa, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces podemos encontrar que la segunda forma de encontrar esa sabiduría es a través de buscar en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el error que muchos cometen? Y luego he hablado con algunos hermanos, que están preguntando acerca de viajes. Y yo no sé, vamos a ver, ¿iré de viaje o no? Vamos a abrir acá. A ver, Jueces 11. Jefe galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. No. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, tengo que ir, porque Dios dice que pase el Jordán. Eso es una ridiculez, así no es. Cuando nosotros estamos haciendo un devocional, teniendo tiempo con Dios, tampoco se trata de que Dios diga algo de un viaje, no se trata de eso. Lo que nosotros tenemos que ver son el carácter. Lo que ellos hacían es aprobado por Dios o es condenado por Dios. ¿Qué es lo que esperaba Dios de los personajes? Entonces, al ver el cómo respondían los personajes de los cuales estamos leyendo o lo que Dios pedía de ellos, podemos obtener principios sobre los cuales fundamentar nuestra vida. Probablemente no nos hable acerca de viajes, pero la palabra nos habla de paciencia. Entonces podríamos decir, bueno, tengo que buscar más al Señor acerca de este tema, o tengo que esperar. Consejo, la palabra de Dios. No es algo al azar, porque no son runas esto para andarlas aventando y a ver qué cae. Esto es la palabra de Dios. Entonces, no es un juego al azar, no se trata de buscar un oráculo, como muchos lo han convertido el consejo de un pastor o de un hermano y el leer en la Biblia. No es un oráculo. Tenemos que aprender a tener, como dice, esta paciencia en Dios y a buscar su voluntad. Ahora, es que yo muchas veces no sé cuál es la voluntad de Dios. Dos cosas aquí importantes. Colosenses, vamos a Colosenses. En capítulo 1, versículo 3, Pablo oraba por esto, por las personas en Colosas. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Y como habéis aprendido a Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos ¿de qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, la primera respuesta que estamos buscando, ¿se puede conocer la voluntad de Dios? Por supuesto. Por supuesto, Pablo oraba esto por la iglesia de Colosas. ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? Vamos a Romanos. Ya vimos que una parte es poder consultar consejo, la palabra de Dios, pero aquí encontramos algo importante. Capítulo 12, versículo 2, ¿lo puede leer alguien? Ok, entonces aquí nos dice que una forma de conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta es, uno, no nos conformemos a este siglo, es decir, que no tendamos a hacer las cosas como las hacíamos o como el mundo las hace, sino que sean transformado nuestro entendimiento. ¿Cómo es transformado nuestro entendimiento? Ya vimos por la palabra. Ahora, volvemos a Proverbios 11. 1. Pedir consejo. 2. A través de la lectura de la palabra y de la oración. Y 3. ¿Cómo conocer la palabra de Dios o la voluntad de Dios o decidir? Proverbios 11. Ahora sí. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aguanta eso ahí, que no se te olvide. Vamos a regresar a Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios dice, si necesitas para los momentos difíciles sabiduría, pídela. Y no te voy a preguntar que para qué la quieres, cuándo la vas a regresar, no. Dice sin reproches y les será dada. Pero aquí nos describe algo, pero pida con fe. ¿Cómo es que es pedir con fe? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte u otra. Entonces, si pido, pero como que no sé si pido, no te confundas. Mira lo que dice. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, cuando describe al hombre de aquí de doble ánimo, es de doble lealtad. ¿Qué es lo que quiere decir? Un hombre o una mujer, claro está, que está preguntando por curiosidad, pero no para obedecer. Vuelvo a repetir, una persona que está preguntando por pura curiosidad o nomás para ver qué dicen, pero no para obedecer. ¿Te ha pasado? A mí muchísimas veces. Que hermanos me vienen a preguntar, pastor, ¿usted qué piensa acerca de esto? Y ya inviertes 1 hora de tu vida para darle un consejo y leer la Biblia juntos. Pasa un día y te enteras por otro hermano que también a él ya le preguntó, y a otro hermano que ya también le preguntó, y a otro pastor que ya le preguntó, hasta que encontró la respuesta que quería. Y eso hizo. Entonces, cuando describe aquí a una persona de doble ánimo, es una persona con doble lealtad. Con lealtad al mundo y con lealtad a Dios dividida. Y que está buscando quién es el mejor postor. Por eso Romanos nos dice, no te conformes al mundo. Porque mientras te conformes al mundo, tu lealtad sea con el mundo, no vas a poder conocer la voluntad de Dios. Y vas a estar confundido. Y Colosenses también nos dice, buscad la paz, a la cual Dios los llamó. Dios puede darnos paz acerca de cosas, pero necesitamos no conformarnos al mundo. El conflicto en nuestro corazón es cuando existe en nuestra mente 2 propósitos, 2 cosas que queremos hacer. Y si eres sincero, esa es la verdad por la cual no has decidido, porque quieres hacer las 2 cosas. Y aquí nos dice, Proverbios, que la justicia o la integridad de los rectos los encaminará. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y aquí dice la integridad. ¿La integridad de qué habla? Una sola cosa, una sola lealtad. Y tienes que entender que cuando estás en momentos difíciles y vas a preguntar a Dios, tienes que acercarte a Dios diciéndole, lo que tú me digas está bien, eso voy a hacer. No importa la respuesta, solo dime qué hacer y eso hago. Pero el que es de doble ánimo está vacilando si la respuesta le ajusta. Y por eso, como te he dicho en otras ocasiones, vamos a Zacarías. Me parece que es 6, a ver si lo encontramos rápido. 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron en su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios dice, yo les
dije algo a través de mis profetas, a través de mi palabra, pero no quisieron escuchar. Entonces, si no quieres escuchar lo que tengo que decir, no tengo por qué hablar. Si yo clamé y tú no escuchaste, cuando tú me preguntes, no te voy a hablar nada porque no hay otra cosa que te tenga que decir más los que ya te he dicho. Entonces, muchos están buscando el siguiente paso a dar, pero no han obedecido el primero. Y mientras no obedezcas el primer paso, Dios no tiene por qué darte el segundo, porque no quieres escuchar. Entonces, Santiago nos menciona y nos dice, no sabes qué hacer, pide, y Dios te va a dar la salida, te va a dar la dirección, te va a dar la sabiduría, pero pide con fe, y fe es, ¿a qué se refiere? A que los caminos del Señor son perfectos, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, y es arrastrada por, es que si esto, lo otro, es que si me dicen, me quedo sin trabajo, me dan trabajo, me cambian de lugar. El hombre de doble ánimo con doble lealtad es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es, y uno va a decir, ¿qué onda con esto? ¿Lo puede leer alguien el 9 y el 10? Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y describe estas dos circunstancias, y que pudieran verse un poco crueles la forma en la que las describe Santiago. Dice, pues el que es pobre, pues es pobre, ¿no? Y pues a lo mejor algún día va a tener, pero va a ser nada más un día, y después va a seguir pobre. Entonces, disfrute ese día que es pobre. Y dice, por lo tanto, también de otra forma el rico, pues tiene, ¿no? Y a lo mejor habrá un día que no tenga y que sufra. Disfrute también ese día. ¿Qué es lo que está diciendo? Está describiendo que las pruebas, primero, son temporales. Tienen un propósito y que tienen un efecto en la eternidad. Las pruebas se quedan aquí. Las dificultades se quedan aquí. Pero su propósito y su fruto es eterno para nuestra vida. No siempre vas a vivir así. Y parece que yo estoy viviendo así toda la vida. No siempre vas a vivir así. Tienes que aprender a ver las circunstancias que Dios trae como eso, una oportunidad para crecer. O posiblemente, mira, considera la prueba de Pablo. Una vez hablábamos acerca de eso que decía Pablo. Dios me dijo que me baste su gracia. Cuando Dios le dice a Pablo, bástate o que te baste mi gracia, ¿cuál era su gracia a la cual se refería? ¿Te acuerdas? ¿La salvación? No. El aguijón era la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre arrogante, un hombre con mucho conocimiento, y que ese conocimiento lo había llevado o lo había arrastrado a hacer cosas contrarias a Dios. Entonces Dios manda un aguijón como forma de gracia para tenerlo constantemente caminando. Y puede ser, querido hermano, que esa prueba que Dios está trayendo no sea en sí una prueba correctiva para corregir tu dirección, sino preventiva, para que no te apartes de Él. Puede ser que eso que Dios ha traído a tu vida es para mantenerte en el buen camino. Puede ser que la enfermedad, el que estemos cortos a veces de economía, no sé, de otra forma no estarías aquí. Y gracias a Dios por esos aguijones, gracias a Dios por esas circunstancias que nos permiten mantenernos en la fe. Por ese tipo de cosas, puede ser como Pablo que pidas 3 veces y Dios te diga, te amo tanto que no te lo voy a quitar. Puede ser que algo con lo que estés batallando el día de hoy, Dios te diga, de otra forma no me seguirías. Y por amor a tu alma no lo voy a quitar. Que tu carne sea destruida, pero que tu espíritu sea salvado. Y gracias a Dios porque Él nos ama más y nos da no lo que queremos, sino justo lo que necesitamos para tener el fin que Él ha deseado para nosotros. Que el impío no se pierda en su impiedad, sino que sea salvado. Y cuando estamos hablando de hermanos, tened por sumo gozo, podamos entender que el camino del Señor es perfecto y que sus formas, sus medios son exactamente lo que necesitamos. Hermano, no sabes, tienes dudas, pide sabiduría. ¿Cómo puedes pedir sabiduría? Acércate a alguien a pedir un consejo, alguien que esté caminando con Dios. Busca en la palabra, ora, pero por sobre todo, aprende a conocer a tu Dios. No te conformes a este mundo, sino confórmate
a lo que Dios ha pedido de ti. Camina en esa integridad, en una sola condición de mente. Sé leal a Dios y Él te va a dar esa sabiduría. Y tienes que entender que esta prueba no va a ser para siempre. Tiene un fruto en la eternidad, y que en algunos casos, cuando es algo constante, pueda ser una forma con la que Dios te está deteniendo o guiando por el buen camino. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día que pudimos leer esta porción, Señor. Esto de las pruebas es con algo que batallamos mucho los seres humanos y que a veces trae mucho desánimo, y tú lo sabes, Dios. Quiero rogarte por todos los que el día de hoy se sientan atribulados, por todos los que el día de hoy se puedan sentir que están en esta circunstancia de prueba, que por favor, Dios, puedan caminar en fe y puedan acercarse a ti, poder obtener el oportuno socorro, la consolación, la dirección, y que puedan descansar en ti. Padre, también ayúdanos a, como hombres y mujeres responsables, también saber y entender cuando es prueba tuya o cuando simplemente son consecuencias bien merecidas de nuestros actos, entendiendo que no te has ensañado con nosotros, no te has arrepentido de perdonarnos, sino que nuestro pecado nos ha alcanzado. Y Padre, que aún en esto podamos acercarnos a ti, que podamos saber qué malo y amargo es el pecado. Amén. Una cosa para terminar. En el versículo en Jeremías, cuando dice tus pecados te alcanzarán, dice para que sepas y experimentes qué amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Esto es de alguna forma lo que podríamos ver que hizo Jesús con Tomás, que estaba incrédulo. Y le dice, mira Tomás, mis marcas, mira qué amargo y qué horrible es que tú y todos nosotros hayamos dejado al Señor nuestro Dios, porque Él cargó tus pecados sobre su cuerpo. Y entonces las marcas van a estar ahí como recordatorio de lo amargo que fue haber dejado al Señor. Cuando te vuelva la cara el pecado y experimente eso, aún en eso, hermano, no te lamentes porque ya has sido perdonado, pero úsalo como testimonio para tus hijos y para los demás, para recordarles, miren qué amargo es haber dejado al Señor mi Dios. Pero por su gracia es que somos perdonados, ¿sale? Entonces, Dios nos dio esta oportunidad para caminar en Él, esta oportunidad de escuchar.